Hola, bienvenidos a Hablemos de Torá, Parashá Hazino, esta vez analizando la Haftará aquí con amigos. La Haftará esta semana se encuentra en el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 22, versos 1 al 51, una Haftará bastante extensa y que curiosamente tiene casi la misma longitud que la misma Parashá, ya que en esta Parashá, en Hazinu, se nos relata el cántico que hace Moshe y luego en la Haftará el cántico que hace David al final de su vida. Hemos encontrado unos ciertos paralelos que consideramos muy interesantes compartir con ustedes. El primero es que después de 40 años en el desierto y antes de la muerte de Moshe, es que él pronuncia y declara delante del pueblo este cántico. Y asimismo, después de 40 años de reinado, el rey David va a decir las palabras que están en la Haftará de esta semana. Y sobre eso nos parecía muy interesante ver cómo muchas de las cosas que dice David son cosas que no sabemos en qué momento le pasaron, pero sí sabemos y hacen clara alusión a cosas que pasaron con el pueblo de Israel en su travesía por el desierto. Por poner varios ejemplos, en el versículo 5 al 7 del capítulo 22 allí en Samuel, nos va a decir: las olas de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. Y el versículo 7 dice: en mi angustia invoqué al Señor, llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo, que es una clara alusión a cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, sube un nuevo faraón que les oprime y ellos en su ruego, en su clamor al Eterno, tienen la bendición de que se les envía a Moshe. Luego el versículo 16, allí en la Haftará, nos va a decir: a causa de la reprensión del Señor y por el resoplido de su enojo, las cuencas del mar quedaron a la vista, al descubierto quedaron los cimientos de la tierra. Extendió su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó de un mar profundo. Asimismo, Am Israel, cuando sale de Egipto, ve la apertura del mar, pasan por tierra seca y Hashem les salva en esa circunstancia, ahogando a los egipcios. El versículo 11 nos va a decir, y hasta el 14: rasgando el cielo descendió, pisando sobre oscuros nubarrones, montando un querubín, las tinieblas de los cargados nubarrones hizo pabellones y de su radiante presencia brotaron carbones encendidos, que es una alusión a la entrega de la Torá en Har Sinai. Y así podríamos ir por bastantes más versículos donde nos va a hablar de cuando Hashem salva a David de sus enemigos, así como salvó al pueblo de Israel de sus enemigos en el desierto. Y el cierre hermoso de esto es que al final de Parashá Sinu, Moshe le va a decir a los hijos de Israel: escuchen y pongan en práctica estas palabras de la Torá, porque por ellas vivirán. ¿Sí? Y de la misma manera vemos cómo el rey David, años después, vive esas mismas palabras, vive esos mismos eventos, y nosotros ahora, a puertas de la festividad de Sukkot que viene esta semana, vamos a recordar justamente esa travesía por el desierto, y quiere el Eterno permitir que cada una de esas circunstancias por las que pasamos, así como Am Israel tuvo la compañía del Eterno y David también, nosotros podamos encontrarla. Me gustaría retomar los primeros versos que citaste, del 5 al 7, porque es una clara alusión a lo que está aconteciendo en este momento. Y es que acabamos de salir Yom Kippur, nos sentimos de una u otra manera, porque puede que incluso sigamos teniendo una incertidumbre en si en realidad fuimos perdonados y en si en realidad podemos celebrar la fiesta de Sukkot y Simchat Torah que viene. Entonces, tanto el rey David como Moshe Rabbeinu nos están dando pistas de cómo deberíamos sentirnos en este momento. Y la clara alusión es precisamente ese verso. Entonces el verso dice: las olas de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, los lazos del sepulcro me enredaron, las redes de la muerte me atraparon. Aquí hay 4 declaraciones que vamos a ver repetidas también en el Salmo 13. Y el Salmo 13 dice: ¿hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Y hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? El Midrash Teilim dice que cada una de estas 4 declaraciones hace referencia a cada uno de los 4 exilios. Y cada uno de estos 4 exilios están conectados con el concepto del agua. En uno de los rezos que hacemos en Yom Kippur decimos: tú eres el Eterno quien está oculto.
Entonces la pregunta es, ¿cómo está oculto el Eterno? Y no se supone que nos estamos presentando ante Él, ¿por qué está oculto? Entonces aquí nos está presentando esa razón. La Parashá Haazinu en el verso 35 nos está diciendo: miren ahora que yo solo soy yo y no hay otra fuerza aparte de mí. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo y no hay de mi mano quien se salve. El Eterno nos está diciendo, yo estoy oculto en absolutamente todo. Estoy oculto tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. Y depende de cada uno de nosotros, depende cómo nos comportemos, depende cómo hayamos pasado Yom Kippur, de cómo hayamos pasado todas las situaciones del resto del año, pues vamos a encontrar al Eterno. Y entonces lo interesante es que David nos está diciendo, es a través del agua, es a través de este concepto de agua. El agua da vida, pero también da la muerte, trae la muerte, dependiendo de cómo nos relacionemos nosotros con ella. ¿Qué podemos más? No, a mí lo que me parece interesante de los conceptos que ustedes hablan es que finalmente, digamos que en el Talmud en alguna parte explica que el rey David escribió todas sus cosas justo después de que pasaron, o sea, no escribía sus poemas, sus salmos en medio de la angustia. Asimismo, en el resumen que vemos que hace Moshe, el transcurso de todo lo que les pasó, que claramente está conectado, pues nosotros podemos bajarlo un poquito y ver cómo podía ser esa relación. Si es, o sea, Moshe tuvo una relación comunitaria a través de las aguas, de los exilios, de todo esto. David tuvo una relación más personal, ¿sí? A pesar de que estaba hablando y haciendo recuento de todo lo que le había pasado al pueblo de Israel en su figura de humano. Pero si lo bajamos un poquito a nosotros, no siempre, o sea, alguien que está leyendo esto, ¿sabes? Como este recuento y estas cosas, en su cabeza va a pensar como, pucha, pero es que yo estoy viviendo ahora. O sea, nosotros sabemos el final de la historia, sabemos cómo terminó el final del pueblo de Israel, sabemos cómo terminó el final del rey David, pero no sabemos cómo va a terminar nuestra vida. Y allí yo creo que hay una conexión importante con lo que tú decías, sobre todo con el arrepentimiento, con este tema de las aguas, y tiene también que ver con la Haftará, porque ¿qué pasa con nosotros, no? Finalmente, si analizamos, por ejemplo, el verso 22, cómo inicia esta Haftará, en el verso 2 y 3 habla de la roca. Nosotros, ¿qué necesita alguien para poder reconocer lo que Dios va a hacer si no sabe cómo va a ser el final? Y ahí es donde nosotros tenemos la clave, nosotros conocemos a Yeshua. Y encontramos que en el verso 5, en el capítulo 5 del verso del libro de Juan, versos 39 al 45, Yeshua nos da una clave. Me voy a permitir leerlo. Verso 39 dice: ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. La gloria humana no la aceptó, pero ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan, pero si otro vinieran a su propia cuenta, ustedes lo aceptarían. ¿Cómo va a ser que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? No piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moshe, creerían en mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer sus palabras? Tiene que ver con lo que ustedes estaban diciendo del arrepentimiento, con todo este relato que concluye Moshe también, y en la angustia que David vivió. Nosotros no sabemos cómo va a ser nuestro final, pero sí tenemos la clave de cómo librarnos y tener un poquito de afugia a nuestra alma a través de las aguas tranquilas, y también de nuestro Mesías Yeshua. Entonces, los invitamos a todos ustedes a que puedan encontrar, si están pasando por un desierto, si están pasando por un mal momento, en estas experiencias que ya vivimos, cómo Dios fue en su gloria, salvó al pueblo de Israel, salvó al rey David, y que lo encontremos también esas aguas en la fiesta de Sukkot que se acerca.